está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. Yo puedo salir con quien se me pegue la gana porque no estoy saliendo ni con tu hermano ni estoy embarazada. A ver, aguántame eso y repítemelo otra vez. ¿No voy a ser papá? No, Lalo, no estoy embarazada. Lo hice para desquitarme de ti por tu descaro. ¡Ay, descaro! ¡Descarada tú! O sea, ¿cómo te puedes inventar un bebé? ¿Cómo te atreves? Vivi, por favor, mejor no te metas. No, es que sí me meto, porque esta tonta estuvo a punto de arruinar la vida de mi hermano. No puedo creer, no puedo creer. A ver, espérame. A ver, entonces, ¿lo de Violeta también es mentira? Ay, Lalo, no sé, eso se lo tienes que preguntar a ella. Ay, muchas gracias, no futura madre de mi hijo. Bueno, voy a ir a resolver ese tema. Carnal, ahorita regreso, carnal. ¡No voy a ser papá! Pero no me siento bien. Quiero irme. Vete tranquila. ¿Es en serio que además de todo la vas a premiar para que se vaya a descansar? ¡Qué decepción! ¿Cómo que te vas? Ese negocio de tu familia, Elena. Ya lo estuve pensando mucho, Elvis. Creo que es lo mejor para todos. Mira, tú vas a regresar con Julieta y yo solamente estorbo. No estorbas. Sí. Me enamoré sola y eso no lo puedo cambiar. Y a lo mejor para ti lo que sucedió entre los dos no significa nada, pero para mí sí significa. Elena, no pasó absolutamente nada entre nosotros. Lo que pasó es que me dijiste lo que sentías por mí, eso No, es todo. nos besamos. Yo sé que nos besamos. Bueno, y para mí ese beso sí significó mucho, Elvis. Para mí ese beso fue como volver a nacer, pero en tus brazos. Ya, ok, sí, nos besamos. Elena, fue un error. Fue un error. Para mí no fue un error. Para mí ese beso es lo único que tengo tuyo. Y siempre lo voy a guardar en mi corazón. No, ya, no. A ver, no hagas esto, por favor. No hagas esto. Piensa en tu papá, piensa en tu hermana, por favor. Ya es una decisión tomada. Y de verdad, te deseo todo lo mejor, Elvis. No hagas esto. De corazón. Es que yo hasta que no vea ese examen, ese bebé es pura ficción. ¿Oíste? Ay, es que me parece injusto. Todo iba tan bien. Al fin te estabas comportando como un hombrecito y mira, vuelves a ser el patán de siempre. Mucho cuidado con los insultos, mamacita. Porque por mí puedes pensar lo que quieras, pero Azucena me abrió los ojos y no los voy a cerrar. Así que es muy fácil. O me dices la verdad o vamos a la farmacia. Escoge. Sí, es verdad. No estoy embarazada. Muchas gracias, Diosito. Muchas gracias. Yo sabía que eras grande. Ya no te tienes que casar con ninguna de las dos, no tienes que comprarle cosas a los bebés, no te tienes que ir de cura. ¿Feliz? ¡Lárgate! Quiero estar sola. ¿Qué? ¡Que te vayas! ¿Perdón? Si el que tiene que estar enojado soy yo por ese invento de que iba a ser papá y esas cosas que se inventaron ustedes. Pues sí, lo nuestro fue un invento, pero tú nos enamoraste a las dos, nos engañaste a las dos. Tenías que pagar por eso, perdón, ¿eh? Y ustedes también, porque ni sueñen que me voy a quedar con ese regalito. Esta me la van a pagar, ¿eh? Me la van a pagar. Pasa, hermano. Elton. No me puedes hacer eso, por favor.
Me he tardado muchísimo tiempo en intentar reconquistar a Julieta. Echa el paro, por favor. Pues vas a tener que reconquistarlo otra vez, pero no pasa de que hoy le diga la verdad. ¡Ey! No. No, Elton. Te pago unas cámaras nuevas, con todo y lentes. ¿Eh? Te inscribo con una plataforma con todas las películas abiertas. ¿Eh? Te pago un máster online de cine. Para ti solito, carnal. Suena tentador. ¡Eso! Pero estás intentando sobornarme y eso está mal. No, ey, ¿qué onda? Esto soy tu hermano. Lo que quiero es agradecerte por guardarme un pequeño secreto. Pero ahora vivo con Julieta y no voy a poder verla a la cara si no le digo la verdad. ¡Ay, Dios mío! Chale. Dame 24 horas para hablar con ella, por favor. Lo mismo me dijo Javier y no dijo nada. Ey. A mí no me compares con ese imbécil que es igual de embaucador que su papá. ¿Ok? Yo hablo con ella. Elvis Ramón Rosales tiene palabra y vale más que cualquier otra cosa. ¡Jefazo! ¡Los milagros sí existen! ¡No voy a ser papá! ¡Ninguna de las dos está embarazada! Fue un invento. Nunca hubo bebés. ¿Cómo ves? Mira, a Azu me tocó presionarla un poquitito nada más y ¡boom! Que me suelta la sopa. Violeta me costó un poquitito más porque pues tiene un carácter rudo, pero pues al final se dio. Y ya soy libre. Supongo que se te quitó un peso de encima. ¿Un peso? Se me quitó una tonelada. O sea, ¿quién las viera? Idearon todo un plan para ensartarme un bebé. Y quería que trabajara para mantenerlas. Wow. Bueno, lo de trabajar es con o sin bebés. Bueno, sí, pero ya no tengo que doblar turnos. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué, no te da gusto la noticia o qué? Sí. Vamos, sí, claro, estoy contento, claro, sí. Voy a ser honesto contigo. La verdad ya lo sabía. Elton, qué sorpresa, ¿qué haces por aquí? ¿Ya sabes que somos hermanos? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, lo que pasa es que papá Paco y yo decidimos adoptarnos mutuamente. Él necesitaba un hijo y usted es un hermano. Pues qué bien. Siempre quise tener un hermano. Bueno, y tú sabes que los hermanos se cuentan cosas y tienen confianza. Y yo ya no puedo guardar más secretos, ¿no? Claro, pues para eso son los hermanos, para decir la verdad y nada de mentiras, Elton, porque eso rompe las familias. Bueno, entonces le voy a tener que decir la verdad a Julieta. No entiendo. ¿De qué verdad estás hablando? A que estás enamorada de Elvis. ¿De dónde sacaste eso, Elton? Mira, No lo puedes... siento, pero hoy mismo voy a tener que contárselo a Julieta. ¿Qué es lo que me tienes que contar? Pues sí, es un secreto, ¿verdad? Sí. Y como es secreto, pues todavía no hay que contarlo, Elton. Mejor esperamos a que estemos juntos en la casa, ¿no? A ver, no es cumple de nadie, ¿no? Bueno, te lo voy a decir. Elton y mi papá acordaron que él va a ser su hijo y nuestro hermano. Va a vivir con nosotros en la casa. ¡Ay, no! ¡Qué alegría! Por fin una buena noticia. Vas a ser un Vargas. Y yo estoy feliz de tener un hermano tan guapo. Ay, y además inteligente, tierno. Educado. ¡Ay, sí! ¿En serio soy todo eso? ¡Claro! Sí, obvio. Bueno, me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Permiso. ¡Ay, qué felicidad! Hiciste todo eso para que no le contara la verdad. Sí, Elton, te lo confieso porque somos hermanos y hay confianza. ¿Ok? Bueno, pues tienes 24 horas para decirle la verdad a Julieta. Porque somos hermanos 24 horas y media, pero si no, se lo voy a tener que contar yo. La cosa no es tan fácil. Yo apenas acabo de salir del luto. Por eso, si ya te dieron permiso, nada más dime que sí. No me presiones, que tengo que pensarlo. Mira, el amor no se piensa, se siente. Después vamos a andar ciegos o sordos y no vas a oír cuando te diga te quiero. Entre nosotros han pasado muchas cosas. No puedes negar lo que sientes por mí. Ay, Paco, por Dios. ¿Qué está pasando aquí? Pues es una reunión familiar y quiero aprovechar para pedirte formalmente la mano de tu madre. Mamá, agárrela, don Paco, agárrela. Ya le vi la mano. No, ahora la mano. Ya, no la agarres. La otra. Yo la cuido. ¿Más dinero, Cata? Pues, ¿qué hiciste con el que te di? Pues comprar mercancía, arreglar la boutique, todo eso cuesta un ojo de la cara, baby. Sí, pero ¿tanto? ¿Por qué no buscas a alguien que te asesore? Ah, no, ahí sí que no. Yo no te digo cómo operarle el cuerpo y la cara a nadie. Así que tú tampoco me vengas a decir cómo yo tengo que hacer mis negocios. Te recuerdo que estudié finanzas, ¿eh? Ay, ¿sabes qué? Si no me quieres prestar dinero,
Pero mejor dímelo, porque a mí me choca estarte rogando. Está bien, vamos a hacer algo. Yo te doy más dinero, pero tú me llevas a conocer la boutique. Quiero ver qué está pasando. Goyita. Oye, ¿y si las llevamos a un hospital? ¿Ya ve? Por lanzado casi mata a mi jefecita santa. Mamá. Pues era una propuesta seria. Yo no sabía que se iba a desmayar. Oye, A ver, una cosa es que yo lo ayude para que usted me ayude a reconquistar a Julieta. Y otra es que me suelte esa bomba enfrente de mi madre, casi me la mata. pues bueno, entiendo, pero vámonos al hospital porque voy a enviudar antes de tiempo. Mamacita soy yo. A ver, mamá, a ver, ¿escuchas? A ver, mira mi dedo. Ahí está. ¿Sabes quién eres? ¿Cómo te llamas? Ma. Ay, ¿cómo no voy a saber cómo me llamo? Me llamo Gregoria Rosales. ¿Ya volvió? Sí. Las voy a perdonar, porque yo no soy rencoroso. O sea, ¿tú nos vas a perdonar? Eres un patán, de verdad. Espérense, que lo que yo hice fue menos grave de lo que ustedes dos planearon contra mí. Bueno, ya. ¿Qué quieres? Miren, ustedes cometieron un gran error. Como yo. Pero pues todos cometemos errores, ¿verdad? Por eso, no las voy a correr. Se pueden quedar. Pero eso sí, me deben una. Eso que no se les vaya a olvidar. ¿Va? Es una estúpida. Pero bueno, al menos ya no nos tenemos que ir. ¿Me das la mano de tu mamá, sí o no? Ya ves, jefe, ya ves. ¿Quién te manda darle permiso, mandarle señales a mi madre santa? Está bueno, sí. Le voy a dar la mano de mi madrecita santa, pero sin arrumacos, sin nada de cariñitos, ni nada de eso. Y las visitas van a ser a la casa antes de las 8. No, señor. Esta mano es mía y yo sabré a quién se la doy. Y el quien la quiera o cualquier otra parte de mi cuerpo, primero que me enamore. Aquí nada de peladito y en la boca. Ándele. Por eso me gusta esta mujer, porque es más difícil que matar a un burro a pellizcos. Acabo de hablar con Elena. Le di 24 horas y media para decirle la verdad a Julieta, o si no se la voy a decir yo. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas